Estamos tratando de entender un poco el Antiguo Testamento. A ver, abra su Biblia y recuerda los primeros 5 libros de la Biblia, libros mayormente de historia, se llaman el Pentateuco. Y luego vienen otros tantos libros históricos que cuentan la historia del pueblo de Israel hasta 400 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Desde la entrada del pueblo a la tierra prometida con Josué hasta la cautividad en Babilonia. Así que esos libros son muy interesantes de leer y les recomiendo que lo lean así con mucho entusiasmo, porque están llenos de historias muy atrapantes, esas historias que uno comienza a leer y no puede dejar de leer, y avanza en los capítulos y no puede parar. Estos son los libros históricos. Luego vienen 5 libros, estos que pasamos son 17. Después vienen 5 libros que llamamos los libros poéticos, o se llaman los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son los libros que habitualmente los cristianos leemos más, especialmente el libro de los Salmos, y quizá también el libro de Proverbios. No hay mucha historia en ellos, no hay mucha teología, pero así hay muchas cosas que aprender. Y luego vienen otros 17 libros, así que el Antiguo Testamento es 17 en 2 grupos, uno de 5 y 12, 5 poéticos y ahora otra vez 17, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Y así se cierra entonces el Antiguo Testamento. En esta noche quiero hablar de un libro que muy poco se lee, difícil, es bastante árido porque uno no sabe si lo que está leyendo está bien o está mal. Vamos a hablar del libro de Job, así que abra conmigo la palabra de Dios y ahora sí nos detenemos en el libro de Job. El libro de Job, en principio, parece ser que trata de un tema que es común a todos los seres humanos, el tema del sufrimiento. Cuando uno mira un noticiero de televisión, se enfrenta permanentemente a escenas de dolor, de sufrimiento y de llanto. En esta semana, por lo menos que yo recuerde, mataron a una persona, la metieron en un baúl y luego ese auto volcó y la persona que estaba en el baúl murió. Asaltaron una empresa y los ladrones estaban amenazando al empresario y este empresario tuvo un ataque cardíaco y murió. Asesinaron a un remisero, no sé por qué zona de Gran Buenos Aires, para para sacar solamente 20 pesos. Eso es lo que vemos permanentemente en los noticieros de televisión. Sufrimiento, dolor, angustia. Ahora es interesante cómo el sufrimiento hace que las personas hablen de Dios. A veces hablan bien, muchas veces hablan mal. En general hablan mal de aquellos que se les acercan, especialmente cristianos con muy buena intención, que tratan de darle una explicación fácil al problema del sufrimiento. Y hay gente que está sufriendo y viene uno y le dice, bueno, es que Dios te está castigando.
No, viene el otro y dice, no, es el diablo el culpable. Pucha, si no era Dios, era el diablo. No, es que Dios se quiere glorificar en tu sufrimiento. Aleluya. No es ni Dios ni el diablo, es la vida. Alguien me dijo una vez que todas estas explicaciones que le daban de su sufrimiento no lo ayudaron en nada y lo confundieron en mucho. Me dijo esta persona, lo que yo necesitaba era consuelo, el consuelo de Dios y el consuelo de la gente que venía de parte de Dios. Y la mayoría de las veces los cristianos, con esas explicaciones acerca del sufrimiento apresuradas, me trajeron más dolor y más confusión y muy poco consuelo. El tema del sufrimiento es un tema difícil de resolver, porque cada vez que vemos una catástrofe, cuando escuchamos de que alguien en la iglesia ha perdido un ser querido, o cuando escuchamos que un hermano en la congregación está enfermo, se le ha diagnosticado una enfermedad difícil, nos preguntamos, ¿por qué? Mi hermano Daniel me escribió un email ayer y me contaba que está ayudando en El Salvador. Mientras estaba en la ciudad, 3 terremotos sintió. Me dice, Juan Pablo, en el email, esto está totalmente destruido y está haciendo un esfuerzo para construir 100 casas y 10 iglesias que están totalmente destruidas. Dicho sea de paso, me dice que hay tremenda necesidad de gente que vaya a ayudar en la reconstrucción. El tema del sufrimiento. Por eso es bueno volver al libro de Job, porque en principio este libro trata en profundidad el tema del dolor y el sufrimiento. Ahora, si lo miramos, vamos a descubrir que este libro tiene 3 grandes secciones. La sección más larga, del capítulo 3 al 37, es la sección del diálogo entre 5 personajes. Job, 3 amigos y un cuarto amigo que aparece al final, que durante la mayoría del tiempo está silencioso y que también dice lo suyo. Porque la gran pregunta que se hacían estos personajes, Job y sus amigos, era cómo es que el justo sufre. Para ellos, en la mentalidad del Antiguo Testamento, tenían un concepto claro de que Dios premiaba al bueno y castigaba al malo. Pero nos encontramos aquí en el libro de Job una cosa totalmente distinta a ese esquema tan fácil de entender. Y yo creo que el Espíritu de Dios insertó este libro para que el pueblo de Israel y luego nosotros como iglesia entendamos que muchas veces detrás del sufrimiento hay cosas, manejos, programas, planes, acciones de Dios que escapan a nuestro entendimiento. Así que muchas veces se considera el libro de Job el libro que habla acerca del sufrimiento. Sin embargo, en realidad, lo que discute el libro de Job es acerca de la fe de Job. Es la historia de un hombre que Dios elige para ponerlo a prueba, para que defienda el prestigio, el honor de Dios. Y el mensaje que nos deja este libro es un mensaje que tiene una tremenda aplicación a nuestra vida de cada día. Estos capítulos del 3 al 37, esta discusión entre los 5 personajes, Job y sus 4 amigos, está precedido por los primeros, por supuesto, 2 capítulos, el capítulo 1 y 2. Ayuda a entender este libro pensar que esta historia es algo así como un drama, una obra de teatro.
En la primera escena, la escena se desarrolla en el cielo. No hay personajes humanos. Ahora vamos a leer el capítulo 1 y 2. La segunda escena es la escena de estos 5 hombres, no mucha acción, mucha palabra, que discuten acerca de las razones del sufrimiento, pero que no conocen qué pasó en el primer acto. Y esto es muy importante, porque nosotros, la audiencia, los espectadores, sí vimos el primer acto. Sí sabemos por qué está pasando lo que está pasando, pero los personajes no. Y entonces discuten por qué el justo tiene que sufrir. Es una competencia, es un duelo entre Dios y Satanás. La pregunta es no acerca del sufrimiento, sino la pregunta es, ¿creerá Job en Dios o le terminará negando? La verdad que el autor pasa rápidamente por el primer acto, apenas se narra lo que pasa en el cielo para entrar en esta profunda discusión de los amigos de Job. ¿Por qué no leemos el capítulo 1 y 2? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Miren, cambia la escena total, hasta ahí habló de Job. Miren ahora lo que sucede. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. No, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía le estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jehová, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba él sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal nos lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego vienen sus 3 amigos con un cuarto para dialogar con él. Una historia increíble. En el cielo se establece un gran duelo. Dios recibe a Satanás y le dice: mira la tierra, considera a Job. Y Satanás le dice: qué fácil. Job te ama, Job te sirve porque tiene todo lo que quiere, le va muy bien, lo bendices. Y Dios le dice: bueno, sácale todo. Y Satanás le saca todo, inclusive sus 7 hijos varones y sus 3 hijas mujeres, todos mueren. Y allí está Job, sufriendo, porque en el cielo se está jugando el prestigio, no de Job solamente, se está jugando el prestigio de Dios. Este primer acto, esto que acabamos de leer, nos contesta casi todas las preguntas que luego se plantean, menos una. ¿Cómo responderá Job a esta prueba de fe? Solo esta pregunta acerca de la fe de Job es la que queda sin contestar. Cuando Job empieza a hablar, empieza a juntar todos los argumentos del sufrimiento que los hombres del mundo viven, y cuenta y habla de tantas maneras de sufrir y explica su propio sufrimiento,
pero no hay mucho acerca del sufrimiento de parte de Dios en este libro. Alguien escribió que el libro de Job es un deleite para los irreverentes, satisface a los blasfemos y ofrece por lo menos confort a los heréticos. Alguien dijo, o mejor dicho, la novelista Virginia Woolf le escribió a un amigo, dice: anoche leí el libro de Job y pienso que Dios sale mal parado. Así que el libro comienza con este gran duelo, esta gran competencia cósmica en el cielo, entre Dios y Satanás, usando a este hombre, Job, en la tierra, que vive la misma experiencia, pero en mucho más difíciles circunstancias que Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, tenían todo a favor. Sin embargo, cayeron. Job no tiene nada a favor, tiene todo en contra. Ha perdido sus bienes, ha perdido su familia, ha perdido su salud, y allí se está jugando la fe de Job. ¿Creerá Job en Dios a pesar de no tener nada? Cuando dice Satanás a Dios: tocale la familia y vas a ver que te va a ofender, que te va a blasfemar en tu propio rostro. ¿Continuará Job confiando en Dios? La pregunta también que nos hacemos es: ¿cómo Dios, un Dios lleno de amor, trata injustamente a Job? Y la verdad que es interesante leer los capítulos, los 35 capítulos de la discusión de Job con sus amigos, porque de alguna manera Job y sus amigos cambian los roles, y en vez de poner a Dios en el trono, lo ponen a Dios en el banco de los acusados. Y esto es lo que hace el ser humano en el día de hoy frente al sufrimiento. Lo primero que empezamos a hacer es cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no se preocupa en lo que me pasa? ¿Por qué Dios no mira mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Parecería ser como que nosotros somos los jueces y Dios es el acusado. Y cuando ustedes lean, van a descubrir las duras cosas que Job y sus amigos dicen acerca de Dios. Y aparecen estos personajes, los tres famosos amigos, que en realidad son cuatro. Se llamaban Elifaz, Bilbat y Zofar. Tienen 3 sesiones de discusiones con Job. Son 35 capítulos, así que lleva un rato leerlos. Y al final, cuando ya habían hablado los 3 con Job, aparece Eliú, que es el más joven, y habla durante 4 capítulos. ¿Qué manejan? ¿Qué idea maneja el grupo este de amigos? Cosas que ustedes van a decir, pero tienen razón. Esto es lo que yo pienso. El argumento de ellos es este: Dios trata a las personas justamente, premia a los que hacen el bien, castiga a los que hacen el mal. ¿Se puede refutar eso? Parece que está bien. Esta argumentación les lleva al próximo paso. Si Job está sufriendo, quiere decir que Job ha cometido un pecado muy serio, que no se ha arrepentido, porque si no Dios lo perdonaría. Suena muy común, ¿no? ¿No es lo que generalmente nosotros pensamos? Si este libro no hubiera tenido los primeros 2 capítulos, ni los últimos, 38 al 42, los héroes de esta historia hubieran sido los amigos de Job, por todas las cosas que le dicen, que se parecen mucho a las que nosotros pensamos.
Los amigos de Job son esos que se sienten muy espirituales, creen tener la respuesta a todos los dilemas y a todas las circunstancias. Job insiste, no, yo soy justo, yo no merezco esto. Y ellos le dicen, no, vos te pasa esto porque sos un pecador y Dios te está castigando. ¿Cuál es el problema de ambos grupos, de Job y de sus amigos? Hablan apresuradamente, no tienen toda la información, solamente están concentrados en lo que ven sus ojos, en el tema del sufrimiento. Por eso termina este libro con una dura acusación de Dios a estos amigos que apresuradamente juzgan a Job. Claro, Job no sabe nada de lo que estaba pasando en el cielo, de la escena del acto número 1 de este drama. Él está sufriendo. Como nos pasa a nosotros cuando estamos sufriendo, no vemos otra cosa. Cuando uno, no sé cuál es el sufrimiento más fuerte que ustedes han tenido físicamente, yo sé que muchos de ustedes tienen mucha más experiencia que yo, pero yo recuerdo a esos días cuando me dolían la muela. Y cuando a uno le duele la muela parece que el mundo no existe, y la cosa más tremenda es ese dolor insoportable que no nos abandona. Y todo lo demás pierde sentido. Nos pueden contar la mejor historia, pueden decir que van a dar el mejor partido, pero que uno no aguanta nada ni a nadie, nos duele la muela. Esto es lo que le pasa a Job. Está encerrado en su sufrimiento. Él tiene un dilema muy grande, de difícil solución. Si reniega de Dios, se aleja del Dios de amor que él ha conocido. Pero si admite el sufrimiento según esta escala de valores que sus amigos y aún quizá él mismo cree, es admitir que él no es justo, que es un pecador que merece este castigo. Los amigos de Job hablan de la batalla entre el bien y el mal. Job está peleando una batalla más difícil entre el bien y el bien, la justicia de Dios y la rectitud de él mismo. Cuando es atacado con estos argumentos muy filosos de sus amigos, Job se contradice a sí mismo, duda y a veces está de acuerdo con lo que sus amigos le dicen. Él cree firmemente que sus amigos están errados y que él no merece este castigo. Se reconoce pecador, pero no tan pecador como para perder todo y sufrir tanto. Y finalmente Job, después de discutir, se abandona y deja de declararse inocente. Así que Job pasa por unas tremendas dudas y pruebas. Y claro, siempre se dice la paciencia de Job, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno lee el libro de Job dice, bueno, no era tan paciente. Dijo cada cosa. Cada cosa le dijo Job a Dios que casi rayan con la blasfemia. Miren cómo empieza Job, la discusión acerca de su sufrimiento. Capítulo 3, versículo 3. Para empezar nomás. Maldito sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día que nací. Suavecito, ¿no? Capítulo 7, versículo 19. ¿Por qué? Estoy leyendo la versión popular. Usted lee la versión 60, va a notar alguna diferencia. ¿Por qué no apartas tu vista de mí y me dejas siquiera tragar saliva? Capítulo 10, versículo 20. Escuchen a Job, el hombre de la paciencia infinita, como se conoce en el mundo. Ya que mi vida es corta, le dice Job a Dios, déjame en paz,
déjame tener un poco de alegría antes de irme al viaje sin regreso al país de la oscuridad y las tinieblas. ¿Alguna vez usted le dijo a Dios, déjame en paz? Capítulo 14, versículo 19, 18 y 19. Miren lo duro que es Job con Dios. Aún las montañas acaban por derrumbarse y los peñascos por cambiar de sitio, así como el agua desgasta la piedra y las lluvias arrastran el polvo del suelo. Job le dice a Dios, así destruyes tú la esperanza del hombre. Capítulo 16, versículo 9. El Señor me persigue y me desgarra, me amenaza como una fiera, me clava los ojos cual si fuera mi enemigo. Capítulo 19, versículo 7. Yo grito, me matan, y nadie responde. Pido ayuda, y nadie me hace justicia. Más adelante, capítulo 30, versículo 20. No parece muy paciente Job, ¿no? ¿Alguno de ustedes se animaría a decirle cosas así a Dios? Versículo 20 del capítulo 30 dice, te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Yo esperaba la felicidad, versículo 26, yo esperaba la felicidad y vino la desdicha. Aguardaba la luz y llegó la oscuridad. Mi corazón se agita sin descanso. Solo me esperan días de aflicción. Me persigues con rigor. Y aún casi Job trata a Dios como el villano que no hace diferencias entre el bueno y el malo. Volvemos al capítulo 9, versículo 22 al 24. Como que Dios no hace diferencia, como que Dios no tiene en consideración a sus hijos, que para Dios todos somos iguales. Esta es la idea, producto del enojo de Job por la injusticia que siente que está viviendo. Todo es lo mismo, y esto es lo que pienso, que Él destruye lo mismo al culpable que al inocente. Si en un desastre muere gente inocente, hay que estar muy enojado para decir esto, Dios se ríe de su desesperación. Deja el mundo en manos de los malvados y a los jueces le venda los ojos. Y si no ha sido Dios, ¿quién entonces? Cuando uno lee el libro de Job, descubre que no tenía tanta paciencia, estaba enojado, profundamente enojado. Y esta última expresión que habla de que Dios no hace diferencia, es exactamente lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó cuando dijo que el Padre de amor hace salir el sol sobre buenos y malos. Es que Job estaba sufriendo muchísimo. Imagínense, perdió todo, pero especialmente perdió a sus 10 hijos en un solo momento. Se siente atacado por Dios, abandonado por Dios, traicionado por Dios. Y ahora está enfermo, tiene una sarna que le corre todo el cuerpo, se está rascando todo el tiempo, está tirado en medio de un montón de cenizas. Todos sus amigos le han abandonado, todos sus familiares le han abandonado. Solo quedan estos 4 que vienen a decirle, te pasa esto, porque sos un pecador. Quizá alguno de ustedes vio la historia en cine de la vida de C.S. Lewis.
o Lewis. Hay varios libros, a veces hay libros en nuestra librería de este famoso autor inglés. La película se ve muy bien, él se enamora de una mujer americana y ella muere de cáncer, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero hace 3, 4 años atrás era muy común de ver. Este famoso autor cristiano que sufre tanto dolor por la pérdida de su amada esposa, dice esto: no es que piense en dejar de creer en Dios. El peligro es comenzar a pensar y a creer cosas terribles acerca de Dios. Dice C.S. Lewis, la conclusión a la que temo llegar no es que Dios no existe, sino a preguntarme, ¿realmente me gusta esta clase de Dios? Lewis se pregunta, ¿es Dios un ser sádico que se complace en el dolor de sus hijos? Casi haciéndose eco de estas preguntas y expresiones duras de Job. Claro, las cosas que dice Job no pasan desapercibidas para sus amigos, que por supuesto le vienen a exhortar y a reprochar lo que piensa de Dios. Elifaz, el primero que dialoga con él, en el capítulo 15, versículo 4, le dice, pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Y compara a Dios en el versículo 25 de este capítulo 15 con un hombre perverso. Esto le pasa al que levanta su mano contra Dios, al que se atreve a desafiar al Todopoderoso, al que protegido con su escudo se lanza en forma insolente contra Dios. Ahí está la historia. Job está siendo probado, pero él no sabe. Él no sabe que Dios lo ha elegido para esta gran competencia con Satanás, este duelo que afecta el carácter de Job, pero mucho más el carácter de Dios. ¿Es Dios un Dios digno de ser amado y creído, aunque no le dé nada a sus hijos? ¿Es que los creyentes y los cristianos amamos a Dios porque Dios nos da cosas, bendiciones y salud? ¿Y qué pasa si Dios nos quitara todo? ¿Seguiríamos creyendo en Dios? Satanás dice, sí, le sacás todo y Él te va a ofender en tu propia cara. Finalmente, hay una victoria, por lo menos en esta discusión entre Job y sus amigos. Dios dice quién ganó, porque en el capítulo 42, en el versículo 7, dice que el Señor dijo estas cosas a Job. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz, el primero de los amigos, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí. Escuche esto, ¿no? Después de todas las cosas que leímos, como lo hizo mi siervo Job. La verdad que esto es para preguntarle, cuando lleguemos al cielo, cuando habló tan mal de vos, Job estuvo diciendo cosas que eran verdad, Señor. Yo creo que lo que está el Señor diciendo es, ustedes hablaron cosas que no eran verdad. ¿Por qué Dios lo honra a Job delante de sus amigos? En primer lugar, digo, Job tuvo una tremenda tentación, la de su esposa. La esposa, cuando lo vio enfermo, lleno de sarna,
un ser absolutamente despreciable, sucio, maloliente, que había perdido todo, le dijo: maldice a Dios y muérete. En realidad, Job en sus diálogos cuestiona la justicia de Dios, cuestiona la bondad de Dios, pero nunca le da la espalda a Dios. Dice en el capítulo 13, versículo 15: aunque Él me mate, me mantendré firme. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job prefiere seguir enfrentando esta paradoja incomprensible, que Dios le sigue amando aún a pesar de que todo lo que le pasa contradice esa verdad. Sus amigos le dicen: el sufrimiento viene de Job, Dios es justo, en consecuencia, Job, vos sos culpable. Job se examina a sí mismo y llega a esta conclusión contradictoria, pero con la que tiene que sufrir y vivir. El sufrimiento viene de Dios, Dios es justo, yo soy inocente. ¿Y cómo sigue? No sé. Pero Job no le da la espalda a Dios, aún en medio de su dolor, de su enojo. Job prefiere seguir creyendo en Dios, aún a pesar de que no entiende lo que Dios está haciendo, porque se da cuenta que la alternativa del no Dios es mucho peor a esta momentánea contradicción. Lo que pide Job revela mucho acerca de su carácter. En una situación así, ¿qué hubiéramos pedido nosotros? Le hubiéramos dicho: Señor, saname ya, después explícame cuáles son tus planes para mi vida, pero saname. Job no hace esto. Lo primero que él pide, una muerte rápida. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. A pesar de la violencia del dolor, eso sería un gran consuelo para mí, pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. Es decir, la primera cosa que se le ocurre decir: prefiero morir. Señor, acaba con mi vida. Como la muerte no viene y siente que sus oraciones Dios no las escucha, a Job se le ocurre otra cosa: pide un mediador, un árbitro. Capítulo 9, versículo 33 al 35. Dice: ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad sobre los dos, que impidiera que Dios me siga castigando y me siga llenando de terror. Entonces yo hablaría sin tenerle miedo, pues no creo haberle fallado. Un intermediario, un mediador. De alguna manera, Job está haciendo un pedido que Dios contestó al enviar a Jesucristo como nuestro intercesor. Pero tampoco este pedido es contestado. Finalmente, en su desesperación, Job reduce sus demandas a una sola. Y por esta demanda es la que insiste hasta el final. Quiere, por lo menos, una explicación de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 3 dice: pero prefiero hablar con Dios, prefiero discutir con el Todopoderoso. Él quiere estar cara a cara con Dios. Quiere que Dios se moleste en venir a explicarle. Los amigos se enojan. Dice: ¿qué derecho tenés, vos que sos un insignificante ser humano, de llamar a cuenta a Dios? Pero Job no retrocede, insiste: quiero una explicación. Y aunque ustedes no lo quieran creer, este es el pedido que sí Dios responde. Job pasa la prueba, triunfa, a pesar de que hay poco a favor y mucho en contra. Él insiste en defender su dignidad como ser humano,
aun cuando es desechado de todos lados. Alguien dice que Job realmente es el primer protestante, en el mejor sentido de la palabra. No aceptó su situación, protestó. Como protestó Pablo ante el Sanedrín, o como protestó Martín Lutero frente al Papa. No se quedó callado. Quiero explicaciones. Ahora es increíble. El último de los amigos, Eliú, le está tratando de decir a Job: vos estás loco, Dios no tiene ningún deber de venir a contestarte. Y le dice en el capítulo 37, versículo 20, yo ni siquiera le diría que quiero hablar, Job, pues sería como querer que me destruya. No le digas a Dios que venga a hablarte, no va a venir. Es mejor que no venga, porque si viene te destruye. En el momento en que este último cuarto amigo, Eliú, está explicándole a Job que no debe pedir que Dios venga, es justamente cuando Dios aparece. Aparece, finalmente Dios aparece. Capítulo 38. Lo que Dios le dice a Job ocupa los últimos capítulos, del 38 al 42. Ahora, déjenme decir que uno espera que Dios venga y le explique a Job el tema del sufrimiento. Ni una palabra acerca del asunto. Después de 35 capítulos de escuchar a 5 personas discutir las razones de por qué Job está sufriendo, Dios viene y le habla a Job de algo mucho más allá de las circunstancias que Job está viviendo. Por supuesto que Dios conoce todo. Él fue el protagonista, junto a Satanás, del acto número 1 de este drama. Pero claro, empieza duramente Dios. No lo trata suave, aunque Job está malherido. Versículo 2 y 3 del capítulo 38, duramente Dios le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y entonces Dios le empieza a preguntar. Y aquí Dios lo primero que hace es lo pone a Job en su lugar. ¿Se acuerdan que dije al principio? Parecería ser que esta discusión, exactamente igual que lo que hacemos nosotros, que cuando estamos en medio de un dolor, una prueba, un sufrimiento, alguna circunstancia que no entendemos, ni comprendemos, ni podemos manejar, lo que hacemos es lo ponemos a Dios. ¿Por qué Dios haces esto? ¿Por qué no me escuchás? ¿Qué te pasa que no te preocupás de lo que me está pasando? Lo primero que hace Dios es, el juez soy yo, Job, y lo pone a Job en donde tiene que estar. Diría yo que el resumen de los capítulos, porque en realidad cuando ustedes lo lean, van a descubrir que lo que hace Dios es hablar de la creación. Le explica a Job las cosas que él creó y la manera como lo hizo. Y le habla de los animales y cómo se reproducen los animales. Yo la verdad que Job debe haber quedado una lección de geología, anatomía, botánica. Lo que Dios le quiere decir es: hasta que no sepas un poco, Job, de cómo funciona y fue creado el universo, no te atrevas a decirme cómo se maneja el universo moral. Dios en realidad no le critica a Job las palabras duras que Job le profirió, sino, ¿saben qué le critica? Su punto de vista limitado. Job miró su situación, se encerró en su sufrimiento
y no salió de ahí. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Algunos sacan conclusiones tan apresuradas sin manejar toda la información y cometen el error de Job, y casi el pecado de los amigos de Job. Hablan sin saber. Job, no digas cosas tan duras sin saber qué es lo que está pasando en este momento. Entonces Job se arrepiente. Todo esto es Dios que le está hablando. Y capítulo 42, versículo 3 dice: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. La gran competencia, el gran duelo, llegó a su fin. El tema era la fe de Job. La pregunta que se había planteado en el cielo era: ¿mantendrá su fe aunque todas las razones para sostener esa fe se hayan perdido? Satanás le había pronosticado a Dios: quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Satanás apostó y perdió. Job no maldijo a Dios. Termina la historia. Después de decirle Dios a Job todo lo que le tenía que decir, aunque es raro lo que le dice o que no responde, supongo, por lo menos a nosotros, a los que estamos mirando este drama, y suponemos que ahora Dios va a explicarle a Job las razones y el porqué del sufrimiento, y viene y le habla de la creación. Es una cosa rara. Dios le devuelve a Job el doble de todo lo que Job había perdido. ¿Dolor? Eso se arregla fácil. Más camellos y más bueyes, no hay problema. Y a todos nos gusta, cuando leemos este libro, hablar de la postrer prosperidad de Job. Pero déjenme decirle, a Dios no le interesa el tema de nuestra prosperidad. En realidad, a Dios no le interesa si la pasamos bien. La pregunta de Dios es acerca de nuestra fe. Y realmente este libro nos confronta con nuestra propia realidad, porque nosotros también pasamos una y otra vez por situaciones de dolor, de prueba, y hacemos las mismas preguntas que Job. ¿Por qué a mí? ¿Qué tiene Dios en contra mío? ¿Por qué Dios está tan lejos de mí? Y empezamos a negociar: si tuviera un poco más de plata, si tuviera un poco más de salud, si pudiera tener más trabajo. Y Dios no está interesado en eso. Fíjese lo que le dice: siendo así que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarme favorable a los planes de los malos? ¿Te parece bien, Señor, que nos pase lo que nos está pasando? Le decimos a Dios con presunción. Pero como nosotros conocemos el acto número 1, nosotros sabemos que Job no está siendo humillado. Job no está siendo lastimado, está siendo exaltado. Job ha sido elegido como el hombre que va a poner a prueba la integridad, el honor, la dignidad de Dios. Job no lo sabía y se lamenta por cómo está viviendo, pero Dios lo eligió para ganar una victoria
sobre Satanás. Y otra cosa que nos enseña, y creo que es algo muy importante, es que la fe de un hombre, de un simple y singular hombre, es importante para Dios. El último de los amigos se había burlado un poco de Job. Capítulo 36, versículo 6, dice: si pecas, esto no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometa no le haces nada. Y si actúas bien, nada le das, no le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. ¿Saben qué le está diciendo Eliú? ¿Pero vos te crees que a Dios le preocupa el pecado que vos haces? ¿Escucharon eso alguna vez? Pero no, ¿vos te crees que Dios, con los problemas que tiene, con todas las cosas que tiene que hacer, se va a preocupar de lo que vos hagás? Y este libro nos dice, la respuesta es sí. Dios sí está interesado en cada uno de nosotros. La verdad, hermanos, que nos pasa lo mismo que a Job. No sabemos qué lucha cósmica está sucediendo detrás de bambalinas cuando nosotros estamos en medio de una prueba. Lo sabemos. Cuando vos estás sufriendo por algo, alguna circunstancia difícil, lo que hacemos es mirar el sufrimiento y preguntarnos por qué. Y Job hizo eso exactamente, pero la historia nos dice, pero hay algo detrás. Era Dios moviendo los hilos, tratando de demostrarle a Satanás que él es digno de ser adorado, aunque a sus criaturas no les dé nada más que sufrimiento y dolor. Porque Dios debe ser adorado no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Hablando de esta transbambalina cósmica eterna, de esta batalla que hay detrás de nosotros, este autor C.S. Lewis dice: no hay terreno neutral en el universo. Cada centímetro cuadrado, cada segundo es reclamado por Dios y codiciado por Satanás. Hay una guerra, hermano. Nosotros solamente miramos la superficie, a los actores, pero detrás Dios está actuando. Elifaz, el otro amigo, subestima el valor de Job. Dice: ¿crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? ¿Qué interés o beneficio obtiene el poderoso de que tú seas recto e intachable? ¿Somos útiles para Dios? Nosotros, criaturas tan miserables, caídas, llenas de pecado, gusanos, una y otra vez los amigos le dicen: si vos sos un gusano, Job, ¿de qué te la das? Hermanos, sí, somos importantes para Dios. Si Job hubiera escuchado: tiene razón, ¿qué pasa? Me reniego de Dios, que se vaya todo al diablo, en este caso literalmente. Total, Dios no le va a importar. Detrás de la lucha de Job se estaba jugando el honor de Dios.
Y hermano, cuando estás en medio de una lucha espiritual en el trabajo, tentación, la facultad, en el negocio, la calle, ¿qué se va a dar cuenta Dios? ¿Yo quién soy para que Dios me mire? Ni figuro. Sí, figuras. Sí, sos importante. Cada uno de nosotros somos soldados de Dios en esta batalla eterna y cósmica contra Satanás. Por último, el libro de Job nos da esta última enseñanza muy fuerte, y es que Dios está en el control. Parece como que Dios desapareció. Cuando más nos parece que Dios desaparece, es cuando Dios más está presente. Siempre está al lado nuestro, mirándonos. Siempre está cerca nuestro. Tengo unas cuantas cosas más para decirle, pero dejo aquí. Este es el libro de Job, que nos lleva a pensar. Cuando caminamos por esta tierra, cuando vivimos y luchamos en la vida, no somos fruto de la casualidad, no somos uno más como somos para los hombres, para Dios contamos. Y Dios se juega su prestigio cada vez que nosotros somos tentados. ¿Cree eso, hermano? Inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios. Señor, tenemos que humillarnos delante de tu presencia en esta noche, reconocer tu grandeza y reconocer nuestra pequeñez. Aceptar, Señor, que muchas veces llegamos a conclusiones apresuradas y equivocadas al mirar lo que nos pasa, porque simplemente, Señor, como Job, no sabemos qué hay detrás de las bambalinas. Y Señor, al estudiar este libro descubrimos que como Job no sabía, nosotros tampoco vamos a saber. Pero este libro nos ayuda a seguir confiando que tú estás en el control, que cualquier cosa que nos pase no escapa de tu atención, que aún el momento del sufrimiento, de la desilusión, cuando nos sentimos abandonados, traicionados, cuando nos sentimos mal por alguna enfermedad, cuando parece que nadie se interesa por nosotros y cuando a veces llegamos a sospechar de que ni siquiera tú te fijas en nosotros. Señor, al ver esta historia, descubrimos que siempre tú nos estás mirando y poniendo a prueba nuestra fe. Que podamos, Señor, aún en medio de las más difíciles circunstancias, no renegar de ti y creer en ti. Y poder decir, como dijo Job al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús.